noches a todos. Bueno, ya pasó la hora de las brujas, viste que el domingo a la tarde como la hora de las brujas, llegaste el domingo a la noche y te encontrás con nosotros, que no estamos solos. No estamos solos, por suerte, ¿no? Hay mucha gente, tenemos un invitado muy importante. Tenemos un invitado importantísimo, autor de varios títulos, pero hay uno que nos convoca especialmente porque tiene que ver con el tema central de Bella y Bestia hoy, que es la felicidad. Es nuestra felicidad. Don Eduardo Sacheri, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, ¿ser feliz era esto al final? Después lo discutimos. ¿Sí? Después lo discutimos. Eduardo Sacheri con nosotros, que ha generado conmoción en maquillaje. Furor. Tiene mucho Furor. Digo, recién, fuera de cámara, realmente fue impresionante cómo se le acercó mucha gente a decir qué bueno que están tus libros. Sí, impresionante lo que genera Eduardo Sacheri, un gran escritor con nosotros. También, para mí, una persona que piensa la Argentina también a través de su literatura, así que vamos a estar charlando con él, y profe de historia. Y hablando de profe, la profe de geografía. Lucía Salinas. La profe Salinas. Ya quedé bautizada como la profe Hoy de se puso geografía. los lentes de profesora. Me gusta más la dama patagónica igual, Carlos. No, para la dama patagónica tiene que entrar con los vientos del Esa es sur. otra. No, perdón. Nuestra Pará. dama patagónica es Lucía Salinas, Ahí no sé. Clara, acá vamos a defender el niquismo. Término de Néstor Kirchner, nacida y criada. Es Ahí verdad, está. él le dice. Decente. El dato de Lucía, como todos los programas de Bella y Bestia, Caro y Nico. Bueno, el dato de Lucía tiene que ver con la felicidad o tiene que ver con los indicadores del Exacto. ánimo de los argentinos. Tiranos una pista, Lu, después por supuesto vamos a desarrollar. Un índice como otros tantos que no le da nada bien a la Argentina y que tiene al menos 5 explicaciones. ¿Por qué el humor social está en su peor índice dentro de los últimos 9 meses? Un parto prácticamente, les diré. Tiene una explicación, tiene que ver con las cosas que mayor malestar y mayor inquietud hoy viven y afrontan los argentinos. Muy bien, y Sí. también está con nosotros ¿quién? El número 1. Alberto, ¿quién va a estar? Buenas noches a todos, todas y todos. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, Alberto? Bueno, la verdad que fue mi cumpleaños, Sí. No es verdad. pero estoy triste, compungido, decaído, apesadumbrado, taciturno. ¿Pero qué le regalaron? Un diccionario de sinónimos, Nico. Ah, ¿En serio? Pensé Así que era es. otro libro, sí. No, el libro que me regaló Cristina es tan, pero tan malo que en vez de decir fin, dice por fin. Así que imagínate cómo está. Gracias a toda la gente que me escribió por redes sociales, que me decía, lo único que cumplí son años. Muchas gracias, de verdad. Gracias por el cariño. Fuertísimo, Ahí, fuertísimo. excelente. Bueno, vamos a la foto que me parece que tiene vos que tenés ver con mucho esto? para Sí, contar, ¿no? Vamos sí. a la foto del día, dale. A ver, más rabiosos que nunca, me Y parece. tal vez influye, ¿no?, en el ánimo de toda una sociedad. Estas dos personas en este momento se detestan. Se detestan. No hay ninguna chance de que, por lo menos por ahora, se reúnan. Ninguna. Ayer fue el cumpleaños del presidente de la República y la vice usó el día de que conmemora, ¿no?, la guerra de Malvinas para ofenderlo. Así es lo que siente el presidente de la República. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Qué va a pasar en la semana entre estos dos antagonistas, que son presidente y vice? Que no se hablan, ¿no? Te lo contamos en un rato. Sí, pero además están los alineados de un lado, los alineados del Obvio. otro y la pequeña, diría yo, avenida del medio que transita, como siempre, Te digo que está don Sergio juntando más Massa. gente. En el hay que medio, ver. claro. Claro, Sergio. Hay que ver si está en el medio. Qué difícil. Hay que ver qué va a pasar esta semana. Hay que ver qué va a pasar esta semana. Vamos Puede- a hablar puede haber largo y un desenlace. tendido de esto porque hay hueso que tiene que ver con esto. Pero hablemos más allá de la Sí. coyuntura, hablemos más allá de los gobiernos, hablemos de la Argentina y hablemos de la felicidad Sí. y del ánimo colectivo. Y por eso lo invitamos a Eduardo Sacheri. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, preguntándome Qué bueno. qué tengo para decir, pero No, bueno, no veamos. importa. Pero ya la respuesta está muy bien. Porque viste que en este país, cuando preguntás cómo estás, algunos dicen bien, muy bien, nadie dice muy mal. Y del otro lado, no sé si la gente está como dispuesta a escuchar realmente lo que te pasa, ¿no? Lo que pasa es que uno en general no va a explayarse demasiado. En realidad, solo en el mal cine o en las malas novelas, Sí. uno cuando responde ¿cómo estás? Mira, en el peor momento de mi vida, me está pasando esta cosa re profunda. No, en general decís bien. La primera respuesta siempre es bien. Ujú. Salvo que sea alguien de mucha confianza. Alguien que te quiera mucho y a quien quieras mucho, a lo mejor sí le decís la verdad en las primeras 5 palabras. Si no, la verdad viene después, me parece. Bueno, hay un libro
tuyo que se llama El funcionamiento general del mundo, que es realmente muy bueno. Última novela, ¿no? Escrita Última novela. en pandemia. Después, bueno, hay que también ver cómo hizo para escribir en pandemia en medio del encierro, Sacheri, y después nos vas a contar. Mitad y mitad, es un viaje raro, ¿no? Pero spoiler, Sacheri no nos cuenta el funcionamiento general del mundo en la novela, nos cuenta un montón de cosas sobre la humanidad, pero no el funcionamiento general del mundo. Y lo que me interesa preguntarte es justamente cómo contarlo chiquito, contar nuestras historias, contar nuestras infancias, contar nuestras biografías, contar nuestra aldea, termina para vos siendo una forma de contar el mundo, ¿no? Yo creo que no tenemos otra opción. ¿Cómo haces para contar lo enorme? No hay modo, o al menos yo no tengo ese modo. A mí me interesa, como a todos, entender, encontrar un sentido a la vida. Hacemos arte para eso. Leemos libros, miramos películas, escuchamos música para eso. Pero no hay modo de ir directamente a lo enorme. Entonces lo único que puedes hacer es entender lo minúsculo. Por lo menos mi interés en escribir libros nació así, intentando entender mi propia vida. Por eso mis libros son también minúsculos. Porque nacen de la gente a la que quiero, de la gente a la que me rodea, del barrio en el que me crié, en el que De vos vivo. mismo, claro. No hay más que eso, me parece. ¿Y llegaste a la felicidad? Mira, yo creo que sí. Lo que pasa es que la felicidad, sentirla, uno la siente muy de vez en cuando. Porque siempre hay cosas que te inquietan. Siempre estás necesitando algo. Y está bien, digo, que vos estés pipón con la vida. ¿Cuántas veces te pasa? Sí. Poquitas. Esto que vos digas, no necesito nada. Cuando te estás volando y no... Nacimiento de un hijo, no sé, una cosa... Pero es un rato. Después volvés a necesitar ponerte en movimiento y está bien. Ahora, si yo reviso mi vida y veo la gente que hay dentro de mí, yo creo que eso es lo que define en el fondo tu felicidad. ¿Quiénes están dentro de tu vida? Claro, Eduardito, tenés razón. Y acá, otro hincha de Se metió. Independiente. Ay. La felicidad. Qué miedo. La felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Nada más en eso, compañero. Una pequeña... Yo te diría que no le discutas. Por la duda no le discutas. No porque tengo que seguir yendo a la cancha. ¡Ten cuidado, Sacheri! ¿Viste? Y uno va sin custodia. No todos vamos sin custodia a la Yo cancha. también voy sin custodia, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eduardo, en esto que vas, como estas historias que vos contás, que decís que parten de una historia minúscula, ¿no? Que se encuentran en un contexto, en un país, has escrito muchas veces historias en determinados contextos de nuestra Argentina, ¿no? Sí. Digo, ¿qué has ido viendo a lo largo de las distintas historias que escribiste pensando en nuestro país? Digo, ¿con qué Argentina te encontrabas? ¿Con qué Argentina te encontrás hoy? Mira, me encuentro con una Argentina que no se encuentra. Y que pasan los años y cada vez se siente más perdida. Creo que a diferencia de la Argentina de hace, perdón que me ponga en profe de historia, pero creo que hace 50, 60, 70 años había como una noción de hacia dónde queríamos ir. A lo mejor había diferentes ideas sobre cuál era el camino para llegar ahí. Lo que siento hoy, la sensación de retroceso que creo que muchos sentimos es, ¿saben qué, muchachos? No tenemos claro todos que queramos ir para el mismo lado. Entonces la sensación es que estamos no solo lejos de las metas, sino de consensuar esas metas. Y entonces sentís como que el laberinto es más profundo y con menos salidas. O al menos esa es mi sensación. Bueno, le vamos a pedir a los que nos están viendo, el hashtag es Bella y Bestia. Un poco nos hacíamos esta pregunta y pensamos este tema o este eje para hoy, ¿se puede ser feliz en la Argentina? A partir de algo que nos sucede a quienes cubrimos la diaria, que es ver estas capas y capas de frustración acumulada, ¿no? Que van más allá de la coyuntura, ¿no? Van más allá de la discusión chiquita que muchas veces nos entretiene mucho, y acá creo que tenemos que hacer un mea culpa también los periodistas, profundamente, porque nos entretenemos con la discusión chiquita y nos estamos perdiendo el elefante en la sala, que es que hay generaciones y generaciones de argentinos signados por la frustración. Y esto, me imagino que a vos también como profe te debe aparecer como tema, como leitmotiv argentino. Te aparece
Pero hay algo más grave, que es cuando a vos te aparece, pero sentís que alrededor no aparece. ¿Cómo es eso? Cuando vos sentís que la educación viene de hace muchos años, extraviada, confundida, indecisa, y no es un tema urgente, no es un tema con el que se abra las noticias de la mañana, o muy de vez en cuando pasa eso, decís, nos estamos perdiendo de algo muy importante, porque yo les decía de esta Argentina de hace muchos años que tenía 3 o 4 cosas muy claras. Una de esas 3 o 4 cosas muy claras que tenía era lo importante que era la educación. Sí. Y esa importancia tenía que ver con un montón de cosas. Con el progreso. Vos fíjate, si hoy nos tenemos que juntar a decir, ¿estamos seguros de que manejamos la misma noción de progreso? No, no la manejamos. Entonces, eso invalida los esfuerzos de unos y de otros, me parece, porque queremos ir en direcciones diferentes. Y la educación refleja esas contradicciones, el sistema educativo en general. Entonces, como profe, vos sentís que querés ir en cierta dirección, pero a veces también sospechás que no estás demasiado acompañado en esa dirección. Y en algo de esa soledad, ¿para vos la Argentina resulta algo expulsiva para mucha gente? Mira, desde el momento en que no tenemos un proyecto común, y es muy claro que no tenemos un proyecto común, que pueda abarcar a la práctica totalidad, por supuesto somos personas diferentes, nunca vamos a estar muy de acuerdo. Pero entonces la sensación de queremos ir en direcciones diferentes, muy diferentes, le da una cosa muy centrífuga y todo lo centrífugo es expulsivo. Sí. Y además, bueno, desde que el propio presidente y la vice no se hablan, ¿no? Desde ahí arriba a después problemas cotidianos que son el tránsito, la inseguridad, hacer un trámite. La convivencia social. La convivencia, que no hay mucha marginalidad, el narcotráfico, todas cosas que en esa Argentina que vos decís de 40 años, 50 años, 60 años para atrás no estaban, ¿no? Y vos fíjate que no era que no tuviéramos problemas. No, claro. Porque había en ese pasado también hay cosas horribles. violencia. Ahora, qué pena que habiendo solución... Suponete, si vos me hubieras preguntado cuando yo tenía 15 años y en 1983 Tenías 15 y teníamos elección, yo tenía 15 años. Claro. Si me hubieran dicho, che Eduardo, quédate tranquilo que el tema de los golpes de Estado termina acá. Mirá que las violaciones a los derechos humanos, las violaciones sistemáticas, recurrentes, terminan acá. A mí me hubiera parecido casi increíble de buena noticia. No me lo hubiera creído tan fácilmente. Entonces, al Eduardo de 40 años después le puedo decir, mirá qué fenomenal esto. Y sin embargo hay otro montón de cosas que en ese momento parecían sólidas y consensuadas que han dejado de estarlo. Pensaba en lo que decías recién de la educación. ¿Crees que en este deterioro del sistema educativo, que no es solo la escuela, la currícula y lo que representa, sino todo lo que se pone en juego en una convivencia institucional, puertas adentro de una escuela, lo que representa como lugar de oportunidades, brindando herramientas, transformando realidades, ¿no? ¿Crees que hubo una decisión deliberada en correr a la educación como prioridad? ¿O crees que, aún quizás más preocupante, es producto de la impericia de las diferentes dirigencias políticas? Yo creo que no creo que sea un plan deliberado. No me suelo creer esa idea casi maquiavélica. Vamos a destruir la educación. No, lo que pasa es que son de esas cosas que mientras se rompen no hacen ruido. Hay cosas que cuando se rompen es evidente que se están rompiendo. Claro, claro. Romper un sistema educativo como el que tuvo la Argentina décadas atrás. Más dramático todavía entonces. Es terrible, pero no hace ruido. Vos cada vez pagás peores sueldos, cada vez la formación de los docentes tiende a empeorar, lo siento, pero es así. Cada vez asistimos a un sistema educativo más fragmentado, donde el que puede escapa a un nicho que considera que es un poquito mejor que la totalidad. En el funcionamiento general del mundo, en esa novela que vos citabas, Carolina, yo hablo de una experiencia de una escuela
un enorme colegio secundario del Gran Buenos Aires en los años 80 donde nos mezclábamos todos. Esa La maravilla... primavera democrática, ¿no? Esa maravilla no existe más. Son muy pocas las escuelas en Argentina que logran esa mixtura de gente extraordinariamente diferente. Entonces, mi sensación, no hablemos más de nada. O sea, ahora, rompimos eso, pero como no hizo ruido, está roto y mira, y digamos, hacemos como que no pasó o tomamos una actitud de no te metas con la educación, porque estoy seguro que yo digo esto y mis redes sociales se llenarán de gente indignadísima porque estoy criticando el sistema educativo actual. Es que el desengaño, el desamor, los peores dolores no hacen ruido. Es el tema, ¿no? Que se fractura algo en silencio, ¿no? Te acompaña después para siempre. Voy a leer un fragmento de una nota que diste al diario Rionero. Es una muy buena entrevista a propósito de la novela y decís esto. En el fútbol hay una encarnación simbólica de cosas más complejas e importantes. Pero sé que esto sucede con cualquier juego. Una cuestión muy provechosa que trasciende el juego en sí. Mi juego es el fútbol porque fui criado en el Gran Buenos Aires. No me sirvo del fútbol porque lo considere mejor, lo uso porque es el juego que sé y me ayuda a comprender la vida. Hagamos este ejercicio, ayúdanos a entender este tiempo, esta especie de capas, de placas tectónicas de frustración, este juego que es la Argentina a través del fútbol. Mirá, a todos nos gusta ganar, pero tenés que saber perder. ¿Sabemos perder? Cuando nos toca perder, ¿sabemos perder? Ni a palo. ¿O hacemos capricho? ¿O hacemos caprichito cuando nos toca perder? Rompimos todo. Se aprende del fracaso. Ahora, suponete, queremos ganar. Tenemos que dar 4 pases seguidos y correr como locos. ¿Somos una sociedad dispuesta a correr como loca? ¿Somos una sociedad que recuerda lo que nos enseñaron nuestros abuelos de trabajar de sol a sol para juntar un mango para que tus hijos estén en un lugar mejor que el lugar en el que naciste vos? No sé si te lo tenemos tan claro. Bueno, el fútbol te lo enseña. El fútbol o cualquier juego. El mío es el fútbol. Digo el mío porque es el... Vos sentás en la cancha y encontrás como felicidad, de alguna manera, o certeza. Yo creo que cuando jugás a algo, sentís que entendés. Por lo menos, para empezar, entendés a los que tenés alrededor. El fútbol Los además conocés. es el equipo, ¿no? Vos ves en tu equipo quién corre, quién no corre, quién finge, quién no finge, quién te la intenta dar, quién no te la intenta dar. Es un lugar donde se vive sin máscaras el juego. Y eso está bueno. Y te enseña mucho de vos mismo también. Verte jugar. Porque como es una actividad totalmente gratuita que no sirve para nada. O sea, vos te vas a jugar a algo. ¿En qué te cambió ganar? ¿En qué te cambió perder? En nada. Pero mientras jugaste, tu vida fue eso. No te importó ninguna otra cosa y te despojaste de todas tus máscaras porque querías ganar. Ahora, algunos hicieron trampa, otros no. Algunos ganaron y se burlan de los rivales. Algunos perdieron y se la bancan. Bueno, ese tipo de enseñanzas uno las puede sacar de una cancha, de un aula, de un asado, o no sacarla de ningún lado. La decisión es de uno. Me hiciste calentar, no sé quién, pero no sé como loco. No, que pensaste en Independiente, seguro. Claro, debe ser eso. No hablemos de Independiente porque se arma, ¿eh? No, Apareció el presidente de mi club y me puse loco. Por eso yo no entraría en controversia, ahí te lo pido, por favor. O por lo menos no en este espacio, le dejamos a lo del espacio que sigue. A ver, Luz Salinas, tenés un dato para compartir con nosotros y me parece bueno ponerlo sobre la mesa, nunca más literal, ¿no? Sí, el dato verdad. sobre la mesa y que tiene que ver con el ánimo de los argentinos y esos indicadores que mueven la aguja, ¿no? Sí, viste, en esta época donde todo resulta como medible, cuantificable, podríamos decirlo de alguna manera, hay un informe que realizó hace muy poco la Universidad Torcuato Di Tella que habla sobre la confianza del consumidor, pero esto ligado al humor social. Y lo que muestra que en el último periodo de los 9 meses
ese humor social, esa confianza del consumidor argentino está en su peor índice, que nunca había caído tan estrepitosamente como ahora. Lo cual es mucho decir. Lo cual, sí, claro que sí, es mucho decir, y hace un análisis de 5 aspectos que los definen así, 5 claves de deterioro del humor social. Y acá estamos los argentinos, entre el deterioro en tantos aspectos, esto que vos hablabas, Caro, de las capas acumuladas de frustraciones, y también algo como tan cotidiano, tan necesario para un montón de aspectos cotidianos respecto al consumo es los alimentos, por ejemplo. ¿Qué se ve reflejado allí? El deterioro del humor social en el consumo. Tenemos algunas palabras claves para entender estos cinco aspectos. El primero de ellos no les va a sorprender. Mira lo que tenés en pantalla. No, claramente no. La inflación. Es claramente la tasa de inflación, lo que dice este informe de la Universidad de Itela. Uno de los... el primer índice o el primer tema que ha afectado tremendamente en el humor social de la ciudadanía argentina. ¿Esto en qué se ve? En las tarifas, en el combustible, en las cuotas escolares, sigo. Y todo lo que todavía no vimos. La caída de la economía. Acá lo que hacen es una referencia a algo que se puede ver cotidianamente, por ejemplo, en algunos supermercados. Lo que dice este informe es que este faltante de algunos productos en las góndolas genera una angustia y una desconfianza muy grande, como también el faltante de insumos que se deben importar, que no se encuentran en el país y que arruinan como pequeñas cosas de la cotidianidad, como el funcionamiento de un vehículo. No sé si han escuchado. No hay repuestos para ciertos vehículos. Entonces, muchas familias se encuentran con esto afectado para, por ejemplo, el traslado de sus hijos, algo tan cotidiano como es la escuela. Está bueno esto que trae Lucía, porque es eso, la frustración se sirve en pequeñas dosis. Claro. ¿no? Y que después, bueno, hacen a esto, un humor social por el piso, como dice el título. A ver, ¿acuerdo con el fondo? A ver. El acuerdo con el FMI, ¿por qué? Porque pocas horas después de haberse anunciado, la titular del FMI habló de algo que estaba ligado a riesgos excepcionalmente altos. Imagínate la situación económica de la Argentina, la situación de la fuerza gobernante, esto de lo que tanto nos habla Nico. La fractura interna. La fractura interna, y que encima un acuerdo que algunos consideraron que iba a traer cierto alivio, ahora está supeditado a un montón de cuestiones excepcionales, que todo lo excepcional puede ocurrir en nuestro país, ¿no? Entonces, acá se ubica también algo que parece, no sé si les sucede a ustedes, pero ¿cuántas veces hemos creído que el acuerdo con el FMI le es ajeno a la gente, que no está en las charlas, no está en las conversaciones, o que resulta algo muy abstracto? Bueno, ahora ya se comenzó a colar en lo más cotidiano para la ciudadanía, que es el consumo de las cuestiones vitales. No estamos hablando del consumo de algún gusto extra, que también deberían poder dárselo todas las personas que trabajan, llegado el caso, ¿no? Bueno, la suba de bien en dólares, ¿no? Esto también es otro factor. Y en el quinto lugar, no por eso menos importante y quizás dentro de los más angustiantes, la falta de trabajo, la poca previsibilidad de generación de empleos genuinos, durables y reales. Cuando esto con la foto, Caro, de la semana pasada de ese acampe en la 9 de julio, ¿no? Esto el gobierno, no esta encuesta en particular, pero miden, ¿no? Todas estas cuestiones a través de focus group, de lectura de las redes, ¿no? A través de algoritmos. Importa mucho, ¿no? Sí, claro. El humor social. E increíblemente creen que a veces que lo pueden cambiar con nuevos organismos, como pasó con la resiliencia, que no duró ni un día, y una de las funciones era tratar el humor social. Capaz que nadie resuelva estos problemas, pero algo sabemos por seguro, que es que nacerá un nuevo observatorio. Exacto. ¿no? Un nuevo observatorio de la observación. Sacheri, ¿qué es lo que más te entristece de la Argentina? Yo creo que esta sensación laberíntica, esta sensación de corrernos la cola como un perro, y sentir que estamos perdiendo tiempo, porque el tiempo pasa, y los que estamos con el agua debajo del cuello podemos hacerlo.
pero los que están con el agua al cuello no. Y esta cosa de no encontrar un camino mínimamente compartido me genera una gran tristeza. ¿Y qué te da, no sé si felicidad, pero alegría o felicidad de la Argentina? Mira, lamentablemente, mi mundo privado, mi familia, mis afectos, mi laburo. Pero fíjate que son como reacciones muy egoístas las que te puedo invocar. No te estoy hablando de nada colectivo, que por supuesto es súper importante lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Me parece una épica vacía andar hablando de no, a mí me importa solo lo colectivo. No, a todos nos importa mucho lo más cercano y lo más próximo. Pero me parece que, y en estos 2 años creo que eso se ha reforzado con esta cosa tan enclaustrada que hemos tenido, como que nuestra vida tiende a jugarse demasiado en nuestras metas más individuales, personales o familiares, ponele. Pero porque sentimos muchos que nada colectivo puede ser edificado por esto que digo, de que no hay acuerdo posible de uno quiere ir para allá y otro quiere ir para otro lado, y de ambas veredas uno siente que el camino propuesto del otro lado no solo no está bueno, sino que conduce a un retroceso. Entonces, me parece que es algo que nos debemos hablar. Tenemos tweets. Dale. Tenemos tweets y, por supuesto, tenemos muchas preguntas para hacerle. Hoy estábamos tirando borrador de preguntas y la verdad que nos va a quedar corta la hora, por supuesto, para Eduardo Sacheri. A ver si podemos subir un poquitín la grúa para leer bien en el Mori. Nuestro director. A ver qué dice la gente. A ver qué dice la gente. Bella y bestia, recuerden, es el hashtag. Lamentablemente en Argentina nos han hecho vivir lo anormal como normal y la gran mayoría de la gente lo ha tomado y asumido así. A ver, seguimos. Desilusión, dolor, la gente se queja permanentemente. En vez de decir y hacer, prefieren tirarle el problema a los demás. Mirás adelante y no ves la salida. A ver, qué lindo escuchar a Eduardo Sacheri y además del rojo. Vamos rojo todavía. Coincidimos. Me parece que Don Hugo se puso contento. ¿Cómo que no? un genio Sacheri, se rompió la educación y no hizo ruido. Me parece que esa frase queda, Sacheri. Si no hay educación, que no haya nada. ¿Sabés cómo voy a sufrir esta semana en las redes a partir de haber dicho Bueno, eso? te acordás de Bella y Ahí Bestia. hay otro, ¿no? ¿Te acordás? Nos mandás a nosotros un WhatsApp y te decimos cómo lidiar con todo eso. Qué gran verdad está diciendo Sacheri acerca de la educación. Bueno, tocaste un punto neurálgico, un poco atendido, ¿no? Muy Sí, postergado. pero además, perdón, que es transversal a todas las clases sociales, ¿no? La educación, el colegio. Y es transversal a lo que querés, al proyecto de país que tenés. Es así de simple y así de cruel y así de definitivo. Porque si no te pones de acuerdo en 3 o 4 cosas que querés con... Mira, la Argentina de 1860 o 1870 tenía 33 millones de quilombos. Perdón por la palabra quilombo. No. Pero lo que tenían en común esos tipos que estaban peleados por un montón de cuestiones Tiene una nación. eran... necesitamos educar a la gente y como queremos que vengan millones de personas, necesitamos educarlas en más o menos qué se supone que es este país y al mismo tiempo necesitamos educarlo. Entonces, el proyecto de Sarmiento y compañía, porque no es solo Sarmiento, es ese. Y de esa idea comimos como país un siglo prácticamente. Sí. Vos fíjate lo que una gran idea y una gran Un realización consenso también. te pueden permitir. Pero además la escuela representaba otra cosa. La escuela era un lugar de encuentro, Inmaculada. era un lugar de oportunidades. Eso es lo que la escuela pública, sobre todo, tiene que volver a ser. Tiene que ser el lugar de posibilidades, de oportunidades para tantísimos argentinos cuya opción primaria y única va a ser la escuela pública, no porque esto sea una cosa mala, sino porque vos lo planteaste antes. Quienes pueden buscar o apuntar a otro tipo de educación, quizás más direccionada hacia un perfil específico, buscan otro tipo de escuelas. Pero me parece que lo que fuimos perdiendo fue una cosa tan preciada y tan ejemplar que supimos tener, que es la educación pública. Bueno, lo que me parece que tenemos que definir al respecto no solo es una cuestión de presupuesto, sino una cuestión de metas, porque hay ciertos valores que van de la mano
con esa escuela de excelencia que tuvimos, que tienen que ver con el esfuerzo, con el sacrificio, con la entrega de tu cabeza, con el esfuerzo familiar, con el mérito, que son un conjunto de valores. Podemos discutir, en todo caso, viste, al estilo Groucho Marx, tengo estos valores, o tengo estos otros. Bueno, es así. Pero a mí nombraste una palabra que ha estado en el centro, curiosamente, para mí llamativamente ha estado en el centro de una discusión en la Argentina, que es la palabra mérito. Claro. Como yo soy nieta de inmigrantes, como muchos, y el mérito era justamente eso que funcionaba como antídoto ante los privilegios, ¿no? El Ante mérito. la estructura. Era el mérito. Bueno, ahora parece cuestionado el mérito, ¿no? Mira, yo acepto discutir todo lo que queramos discutir. Ahora, me parece que perder de vista que el esfuerzo sostenido es el camino para estar mejor, que vos le hagas mala prensa al esfuerzo, parece que no tenemos derecho a hacer eso. Pero el esfuerzo, que no es solo el esfuerzo de estudiar historia, porque eso es lo que yo le puedo reclamar a mis alumnos, pero, digamos, la pedagogía del esfuerzo me parece que es algo clave, que tiene que ver con mi esfuerzo como docente también. O sea, yo, si quiero que mis alumnos se esfuercen, tienen que verme esforzándome en ser el mejor profe que pueda, en llegar lo más puntual que pueda, en faltar lo menos que pueda. Ser ejemplar. Y en exigirle lo más que pueda. Los libros, ¿cómo te salvan de todo esto? Si es que te salvan. ¿Sufrís la escritura? ¿Sos feliz cuando lo terminás el libro? Mira, en general, el libro tiene como una etapa de pensarlo. Que esa etapa es linda. Porque es una etapa así medio especulativa, medio muy libre. Después viene una etapa, cuando ya me pongo a escribirlo, que me pongo como muy con un esquema bastante claro, y viene una etapa muy dura, que es que no me sale. No me sale. Sí. Sale, está la historia, está la idea, y no me sale. Me pagaron el adelanto, digamos todo. No, la editorial me mandó. Mirá, amoroso, acá tenés la familia inmigrante que hace. No firmo nada Es un muy buen ejemplo. para no presionarme. Nota No. mental. Nota mental, lo voy Esto a es hacer. gratarola. Esto mi es próximo libro. problema propio. Ya me Ahora, dio una no vez sale, no sale. Después más o menos empieza a salir. Y hay un momento, que son los últimos 3 meses de un libro, que te salen los diálogos, conoces a los personajes, cortás, te vas a cenar y sabés Y que al día vuelve a siguiente fluir. la cosa fluye. Son 3 meses. Le pones el punto final, empezás a corregirlo el libro y ya volvés a sufrir. Porque todo lo que te parecía maravilloso es bastante menos maravilloso de lo que vos creías. Pero es Pero lindo. después solo en la calle y se lee. Por lo Pero- menos. No, lo disfruto. En realidad, ¿sabés lo que más disfruto? Cuando dejo atrás el libro, me doy cuenta de lo bien que me hizo escribirlo. Muy lindo eso. Bueno, Hablando de un libro. sí, hablando de un libro, vaya usted, ¿no? Sí. A hacer su Nicolás Wieniawski al hueso, que tiene mucho para hablar de la Espero que se política. A quede, ver, dale. Sacheri. Che, pará. No, porque. Hay un ¿Qué le invita- pasa a tu primo hoy? No, no es mi primo. Me está comiendo las. Está nervioso, no importa. A ver. Esto es cualquier cosa. Estoy hablando de la política, ¿no? Y de la alta política. Ayer la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, usó el día y el feriado que conmemora la recuperación de las Malvinas, más allá de quien la haya ordenado, ¿no? Obviamente se celebraba o se homenajeaba a los héroes de Malvinas para la interna, chiquita o grande, del gobierno. Es la segunda vez que lo hace. El Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, se podría haber agregado fue y de la interna del PJ, ¿no? Con la Cámpora y Máximo Kirchner usando ese día para dirimir sus problemas con Alberto Fernández, que son finales. No hay retorno. Ya lo escucharon un montón de veces. Ahora, Cristina Kirchner ayer, mirá, escuchá, mirá lo que dijo. Yo les voy a recomendar un libro que se lo recomendé al presidente y que todavía no lo leyó, al presidente acá, Cámara de Diputados, al respecto.
Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. El relato es una crónica histórica, no es una obra literaria, no va a ganar ningún premio Nobel, pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín, y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Y lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada el cumpleaños, ¿viste? Porque después ya veo el lunes. Miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito al cumpleaños. Así que le mandé el libro, que es muy interesante. Primero, el día, el momento. La aplauden. O sea, le mandó el libro realmente porque la portavoz, Gabriela Cerruti, el lunes podía decir la presidenta es mala, no le hizo ningún regalo al presidente que cumplió años el sábado. Parece algo tan menor y todos se ríen y le aplauden. El libro, Diario de una temporada en el quinto piso, fue tomado como un regalo absolutamente agresivo, digamos, de parte de Alberto Fernández, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que para Cristina Kirchner, por lo que estaba diciendo ahí cuenta el libro, es, según ella, ¿no? La viste recién, como emparenta a Alberto Fernández con el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Eso es lo que ella por lo menos da a entender y lo que quien no leyó el libro puede comprenderlo de este modo. La realidad es contraria. Primero y principal, Alberto Fernández fue subsecretario legal del Ministerio de Economía de Raúl Alfonsín. O sea, la historia la conoce de primera mano. Insisto con esto, es muy simbólico lo de Cristina Kirchner, la vice. Todos los días vas a ver cosas como esta. Le va a poner la traba todos los días. Y va a tratar de que Alberto Fernández quede emparentado a lo peor de un mandato presidencial, lamentablemente el de Alfonsín, que terminó adelantándose. Pero el libro no cuenta lo que está diciendo Cristina Kirchner y no tiene este sentido. Yo lo leí. Es de Juan Carlos Torre, que es un sociólogo que estudió con Alain Touraine en Francia, que entra al equipo de economía de Juan Vital Surruil como subsecretario de planeamiento y en aquel momento tomó nota todos los días de lo que hacía y de lo que pasaba. Y además grababa. Y si no grababa a él porque estaba deprimido y se escuchaba la voz mal, se lo hacía grabar a otra gente como José Luis Machinea. Es otro país. No se puede emparentar a quien volvió de la democracia con una deuda externa que había tomado la dictadura y que era monumental, que nunca se quejó, o por lo menos si se quejó, no le echó la culpa ni hizo una causa penal por todo esto. Y realmente uno cuando lee el libro, primero ve la complejidad dentro de un equipo económico que quiere hacer un arreglo con el FMI. Lo complejo que es, era otro FMI, igual, ¿no? Pero la altura intelectual y cultural que tenía ese equipo económico y el propio Alfonsín, que los recibía, hablaban de ideas, como recién Sacheri, iban para allá. Le salió mal. Había 40, 60% de inflación, con el plan austral bajan a 6% mensual. Y en el libro en ese momento Machinea y Torre se abrazan y lloran, y Surruil se abrazan y lloran y dicen bajamos la inflación. Después le salió mal, pero no por haber arreglado con el fondo, por lo menos es mi lectura. Le salió mal porque el peronismo puso un ministro de Trabajo peronista, porque no pudieron mantener los salarios, más allá de que tal vez eso hubiese sido malo para los trabajadores, como se habían comprometido. Ahora, es muy feroz la interna gubernamental, como para que Cristina Kirchner no pueda aguantarse, otra vez tratar de maltratar al presidente, de hacerlo quedar con una imagen que es compleja, ¿no? La de Alfonsín yéndose antes. ¿Yéndose antes cómo? Con un juicio de las juntas, con la CONADEP, con una deuda monumental, con todo el peronismo en contra en el final de mandato y con los alzamientos cara pintadas y de la tablada. Esos fueron casi golpes de Estado en serio, no un clima destituyente como se decía antes. Acá hay un profesor de historia que es Sacheri y tratar de juntar, ¿no?, lo que está pasando ahora con lo que pasó entonces es bastante notable, pero que lo diga Cristina Kirchner,
que lo haga. Habla muy mal de lo que nos está pasando y va a seguir esto. ¿Cómo va a seguir? Probablemente con una pelea cuando el presidente quizás esta semana anuncie lo que tiene que anunciar por el acuerdo con el fondo, que es un aumento de las tarifas. Va a haber una pelea ahí. ¿Alberto Fernández va a tomar alguna decisión respecto a un gobierno donde está trabajando gente que lo menosprecia, que cree que el gobierno es malísimo? Y que además se lo dice públicamente, casi que le escupen en la cara. No lo sabemos. Ahora, faltan 2 años, es mucho tiempo para que termine este mandato. Y así, como está, no va a terminar bien. Así. Ojalá cambie, ¿no? Pero así como está, no va a terminar bien. Porque realmente las trabas son diarias y van a ser cada vez más pesadas, digamos. No tweets o declaraciones. Ojalá termine bien, pero no creo. Esto es demasiado. Nicolás Wiñaski fue al hueso y seguimos aquí con Eduardo Sacheri. Y pensaba en relación a las referencias históricas. Vos sos profe de historia. En un país donde parece que nos cuesta hasta ponernos de acuerdo en cuanto a los hechos, porque hay reescrituras permanentes de la historia, qué difícil construir futuro cuando no podemos ni siquiera decir los hechos o cuando hay reescrituras de los hechos, ¿no? Bueno, las reescrituras de la historia son normales, Carolina, en un punto, porque es muy habitual que le hagamos decir al pasado lo que deseamos, que busquemos legitimidad en el pasado. Lo que sí está bueno también es que el trabajo de los historiadores profesionales tenga una llegada que a veces no tiene a la discusión, como para decir, bueno, mira, estos utilizan la historia para refrendar tal y tal figura, o estos otros les gusta valorizar tal cosa para legitimarse, pero sobre este asunto los historiadores profesionales están diciendo esto. Y cuando te digo están diciendo esto, me refiero a que el conocimiento va cambiando también, va avanzando. La ciencia no dice todo el tiempo lo mismo, tampoco la historia. Así como las ciencias naturales y las exactas van cambiando sus aproximaciones, la historia también. El asunto es tener la honestidad de hacerle preguntas lo más sinceras posibles a la historia y no utilizarla como un martillo para legitimar lo que vos querés hacer en el presente. Nuestras dudas históricas son del presente, las preguntas nos las hacemos en el presente. Ahora, lo que encontramos en el pasado no es el presente. Claro. Entonces, decir que la historia se repite, no, la historia no se repite. La sociedad cambia y la gente que vive hoy no vive lo mismo que vivía hace 70 años o hace 200. La historia no es cíclica. No es cíclica. Es compleja, ¿no? Es extremadamente compleja. Claro, no es una fuente interesantísima de conocimiento, guarda. Pero separemos cuando alguien evoca una figura del pasado haciéndole discutir el presente, porque no estaba. San Martín no estaba la semana pasada, por decirte San Martín o cualquier otro. Y que sos un libro como Chicana Política, eso... ¿Vos me querés hacer hablar de política? No, para nada, te juro que no. Amoroso, fíjate cómo se mantiene ahí. No, para nada, no. Mirá, me parece que no está bueno chicanear en general. Está bueno. Vos fíjate, ¿qué es una chicana? Es una encerrona que te propongo. La idea es que si discutamos lo más abierto posible, porque es la manera honesta en que yo me banco que vos vengas por el lado que vengas. Si yo te chicaneo, estoy intentando que solo me puedas contestar dentro de este callejón. Sí. Y ahí me parece que no está bueno. Tenemos mucho más para hablar con Eduardo Sacheri. Alguna pausa tenemos que hacer alguna vez de algo, hay que vivir. Vamos a hacer que sea domingo. Totalmente, vamos a hacer una brevísima pausa. Enseguida te vamos a contar cosas que suceden solo en Argentina. Nachito Julián tiene los títulos imperdibles de esta Argentina también insólita.
Y por todos los supuesto- secretos de Sacheri. vamos a Y, contar. y todos los secretos de Sacheri. Y después, Sacheri, para arruinar tu carrera definitivamente, te vamos a hacer quedar al Chevoli de Winiaski. DJ Winiaski. DJ Winiaski para terminar Bella y Bestia. Pausa y ya venimos, dale. ¿Qué me espía? Muy bien. Estamos intercambiando figuritas Sí. con Y Winiaski. Laura hace- Bueno, no, pero intercambiamos No, figuritas no, con no, Winiaski, no, pim, no. pam, pum. No era un Bueno, allanamiento. a ver, lo tenemos a Sacheri en el piso con nosotros, Eduardo Sacheri. Hay cosas que suceden solo en Argentina y así lo presentamos. Dale, Nacho. Solo en Argentina, sí, sí, sí. Y arrancamos de esta manera en este domingo. Así se combate la inseguridad. Una nena de 9 años se hizo noticia en Misiones por un emprendimiento que montó en el colegio donde cursa la primaria, con el que facturaba entre 4.000 y 5.000 pesos diarios y vendiendo golosinas. Enteradas del hecho, las maestras de la escuela decidieron incautarle la mercadería y prohibirle seguir realizando la actividad. Mira, bueno, igual esto no la exime de pagar ganancias, bienes Pobre. personales. Marche la FIP para la nena allá en, Ya en seguro que Misiones, se lo van a ¿era? hacer. Sí, Misiones. Seguramente, mira. Ahí vamos, seguimos. Una empanada es una empanada. Atentos a esto, el actor Nicolás Cabré sorprendió a medio planeta cuando contó que hace muchos años dejó mucho tiempo una empanada de pollo en la heladera y al momento de tirarla no pudo hacerla porque le había tomado cariño. Hasta le puse nombre, contó. Y la tuvo años en el freezer hasta que, mudanza mediante, la empanada pasó a mejor vida. Raro, diría Barassi. Sí. No me puedo aguantar esto. Yo también me llamo Nico y creo que no me hubiese durado tanto. No, La empanada. sigamos, dale. Así se combate la inseguridad. Ya pasó. Golpe maestro casi, sí. Perfecto. Golpe maestro casi. 2 delincuentes no tuvieron mejor idea que meterse a robar en medio de una reunión por la inseguridad que se estaba desarrollando en la localidad de San Carlos, La Plata, donde había vecinos y policías. Los ladrones se habían metido a través de una obra haciéndose pasar por albañiles, pero por cómo estaban vestidos no pudieron engañar a nadie e inmediatamente fueron detenidos por averiguación de ilícito. Querían levantar la empala y no pudieron. Bueno. El remate de Se William. rió Sacheri. Sacheri se rió. Ahora, Muy bien, muy bien. ¿cómo muy bien. haces para- De salón todo. Estoy invitado. Totalmente. ¿Cómo hace para escribir ficción después de esto que es mínimo, no? Bueno, viste, cuando escribís un policial, Sí. vos le atribuís al delincuente una astucia. Sí. El policial se basa en una astucia, en una inteligencia. La inteligencia del delincuente es un obstáculo. El viejo Esto policial de Sherlock. te rompe Te todos los rompe climas. la No, novela. claro, sí. Definitivamente. Hablabas, el secreto de sus ojos, la pregunta en sus ojos es el título de la, La novela, sí. La novela es La pregunta en sus ojos. Secreto de sus ojos, película premiada, dirigida por Juan Campanella. En un momento examina cómo la pasión nos delata. Sí. Me parece interesante ese concepto, que también vos lo explorás mucho, ¿no? Mira, cuando lo hicimos con Juan, esa escena la hicimos para el En la de film, Racing. porque no estaba en la novela. Quisimos hablar de la pasión como una prisión, como un padecimiento, que de ahí Exacto. viene la palabra pasión. La escena esa completa arranca con Guillermo Franchelli y con Ricardo Darín sentados a una mesa y Guillermo empieza hablando de su alcoholismo, de la prisión que es su adicción, de la prisión que es el amor del personaje de Ricardo por el personaje de Soledad Villamil, y después va deslizándose hacia una pasión más amable, más luminosa, como es la pasión por el fútbol. Y esa conclusión de uno puede cambiar de cara, de casa, de Dios, pero no puede cambiar de pasión. En general nos ha pasado, me pasa todavía 10 años después, que esa escena tiene una vocación por la parte festiva de la pasión. Y a mí me incomoda un poquito eso, Está bueno que lo expliques. porque la pasión es algo hermoso o es algo horrible. O mejor dicho, y es algo horrible. ¿Se acuerdan esa vieja denominación de crimen pasional? Sí, claro. O sea,
la pasión es la puerta de entrada al fanatismo también. Entre un apasionado y un fanático, me veo gesticular y pienso que mi mamá me ven por la tele y odia que gesticule. Lo siento, Nita. Pero digo... Hacelo de vuelta para que... Es muy chiquito el tránsito de la pasión al fanatismo. Para en relación a eso, vos tenés una anécdota espectacular de cómo conociste a la familia de tu mujer, ¿no? De que te vieron Sí, para... es atroz. Viste que al final era Es ella la que... pasional. Viste que, es viste que al atroz. final era ella la que te iba a hacer la pregunta... No, pero de esto puedo hablar. Es fútbol. Mundial del 86, Argentina-Inglaterra, el partido más angustiante de la historia del fútbol argentino. Mi novia me invita a conocer a su familia ese mediodía a un asado en su casa. No. Pero bueno, el ¿Cuánto amor amor? es el amor. Sí. Pero claro, uno no puede, ese partido sí uno no puede ser una persona normal. Un partido así, uno gesticula, gime, reza, se tira al piso, insulta al árbitro, hace esas El reino de cosas. Inglaterra. Aunque trate de mantenerse coherente y el primer gol no lo grite porque Víctor Hugo Morales lo dice en la radio, fue con la mano, y uno que ve por la tele pero hincha curtido lo escucha por la radio al mismo tiempo, dice, Te aguantaste tranquilo, primero. no lo grita, los demás lo gritan, no pasa nada. Pero el segundo gol, ustedes son gente muy joven. No, pero... Ustedes son gente joven. No. Ustedes pueden ver el gol ese de Diego 1000 veces por la tele, pero yo lo vi en vivo. Los que tenemos 54, teníamos 18. ¿Y cómo festejas ese gol? Frente a tus suegros. Probablemente te subas a una ventana, te agarres del phaser Ay, no. e insultes, porque hay ciertos goles que se riegan con insultos. Con rencor. Improperio. Con rencor. Procas, el gol Procas. Pero había amor al final. Porque te Había amor perdonaron y había eso. una familia que seguía atenta al televisor, eso fue clave. Eso, determinante. Eso fue clave como para bajarse a tiempo, limpiar los azulejos de la ventana de la cocina. Che, qué golazo. Si me espera mi novia de entonces en mi casa cuando regrese, es precisamente por eso. Porque creo que si 2 minutos antes mi suegra y mi suegra hacen así, dicen, Te conocieron, nena, te conocieron este loco no te conviene, y hubieran tenido razón. Te conocieron después. Marche un corte de esta anécdota para lo mejor de Bella y Bestia, ya les digo, para lo mejor de Bella y Bestia. Sacheri, quédate porque se viene el Chevoli de Winiaski, ¿o no? Sí, vamos a pasar un... Yo 7:30 mañana estoy dando clases en la escuela. No te preocupes, Ustedes llamamos. son gente muy nocturna, Yanina, perdonen que les nuestra diga. Llevo a mis hijos al colegio, así que... Janina, nuestra productora, te llama. Sí. Pausa, ya venimos con Nico DJ, dale. Muy bien, Winiaski. No bailo, pero... Tenemos ya en tiempo de descuento que presentarte. DJ, vas a estar de gira, ¿no? DJ Winiaski. Llega el número 1 de la música. El que llena estadios, el que llena boliches. Con este tema Resindor. Sin dormir hasta mañana. Con este tema bailaba Sacheri en la doble visera. Arriba del paravalancha. DJ Winiaski estuvo en el coro urbano el fin de semana. Cuando preguntó qué es lo que más se escucha en ese boliche, balazo le respondieron. DJ Winiaski en vivo. Programa. Este es un gran tema que tiene que ver con el deseo, con la felicidad. Vos hablabas de cómo la pasión puede ser una trampa, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Hay un proverbio del infierno de William Blake, lo voy a ir poniendo, que dice suficiente o demasiado, por si no me pregunta. Y puede tener que ver con esto. Este tema se le ocurre a Keith Richards durmiendo, solamente la cuestión musical, y después con Mick Jagger le ponen la música, ¿no? Y me parece que, además, la simpleza que tiene es abrumadora, ¿no? Quiero obtener satisfacción, lo intento y no puedo, y lo intento y no puedo, ¿no? Satisfaction de los Rolling
Qué temón, qué temón. Muchísimas gracias, Guiñaji. Y por supuesto, muchísimas gracias, Eduardo Sacheri. El Muchas funcionamiento general del mundo es tu última novela. ¿Y estás cocinando otra? Estoy cocinando otra, ya les contaré. No falta tanto. sea que estás va en a el volver. momento de los 3 meses finales. Ya en la corrección, pero ya les voy a contar porque es complicado. Otro día. Y very difficult, diría Verídico. Carlito. Sí. Muchas Lucio gracias. Salinas, gracias. Como siempre, un placer. Nos vamos. Nos vamos, ¿sabés Sí. por qué? Porque hoy ya es mañana y le gané de mano a Guiñaji. Exactamente. Hoy ya es mañana.